No pregunto cómo están, sino cómo han estado. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder estar aquí al frente. Sigo batallando un poquito con mi pie. No puedo correr, pero sí puedo caminar. Y gracias a Dios porque me sorprendió, todavía estoy sorprendido, cómo esta persona nos dio ese golpecito. Y no lo esperaba, la verdad, no lo esperaba porque pues uno nunca piensa que lo que va a pasar caminando. Y bueno, gracias a Dios, quien supo que estábamos en ese plan atropellados, no sé qué pasaba por su cabeza, pero una quebradura del tobillo, yo no había oído hasta que me pasó a mí. Pero a pesar de todo, gracias a Dios que en 3 meses ya estaba yo bastante bien. 3 meses. Y quien me veía decía, oye, ¿cómo es posible en 3 meses ya estés con tu pie dando pasos, verdad? Y yo le agregaba, estoy dando pasos de fe y físicos, en nombre de Dios. Así que, gracias hermano Luis por este tiempo. Yo solamente les quiero compartir, hermano, y gracias a Dios por la oportunidad de hacer un momento no de reflexión, sino de pensamiento individual, de que gracias a Dios por el Evangelio de Jesús, que vino 20 siglos atrás, más de 20 siglos, pero la presencia de Dios, les invito a que busquen ahí conmigo Isaías. Y este punto de Isaías me va a dar el piecito, el paso para partir de estos versículos. El profeta Isaías, Dios habló ahí en el capítulo 55. Y gracias a Dios por ese tiempo, hermanos, porque el Señor no se equivoca. Sabemos y nos damos cuenta de que la palabra de Dios, les doy un dato, no sé si lo sepan, pero la palabra de Dios ha sido escrita aproximadamente por 40 personas diferentes, mujeres y hombres, que han escrito toda la palabra, 40 hombres aproximadamente, hombres y mujeres, y gracias a Dios porque en todos los libros que se han escrito de la palabra no hay contradicción. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios siempre estuvo desde el principio hasta nuestro tiempo. Pero con respecto a la palabra de Dios, es algo maravilloso. Y tan actual es la palabra que los profetas leyeron ayer, enseñaron ayer, siguió con la palabra de Jesucristo hace 20 siglos, mas sin embargo la palabra sigue hablando en su actualidad. O sea que no se hace antigua, ¿verdad? Dice ahí antigua versión, pero no por la antigüedad no quiere decir que no tenga valor. Al contrario, las promesas de Dios se van cumpliendo paso a paso. La pregunta aquí que yo quiero hacer, si ustedes están enterados de que aproximadamente, ¿me pueden decir algún número? ¿Cuántas promesas piensan que la palabra tiene para el ser humano? A ver, 1 o 2 o 3, no todos a la vez. ¿Cuántas promesas? ¿Más o menos? ¿1000? Miles. ¿No se animan? Hay que leer. Aunque ahí, por más lectura que haya, pero las promesas, hermanos, del Señor se van cumpliendo. Dicen los que saben, y si no quieren batallar, ahí métanse al teléfono. Qué buena tecnología nos ha tocado vivir.
Pero así como es buena tecnología, nos frena y nos hace irnos por donde no debemos irnos y nos quita el tiempo, sobre todo cuando queremos ver la palabra de Dios. Pero más o menos yo decía que 3,000 promesas, no, se pasan de 3,000 promesas. Imagínense, 3,000. Y por allí yo lo ligaba, las promesas de Dios, con la himnología. Nos ha tocado vivir, hermanos, tiempo atrás, con la himnología de la iglesia en la cual fuimos enseñados. Y uno de los himnos dice que las promesas del Señor mías son. Las promesas de Dios mías son. En la Biblia yo las leo y sé que las promesas son para mí. Y sobre todo a ustedes y yo que hemos llegado al Evangelio de Jesús, ¿verdad? Así que no se pierdan, hermano, las promesas porque todas se van cumpliendo. Ahí en Isaías 55 empiezo con este dato porque esto lo llevó a este profeta a compartir esta palabra y tiene una gran verdad. Mire, dice ahí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ya fuimos perdonados? Pregunto, ¿ya fuimos perdonados de nuestro pecado? Gracias. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y dice que el Señor nos perdonó los pecados de ayer, de hoy y los futuros pecados. Entonces, gracias a Dios. Sigue diciendo, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí yo recuerdo una melodía que dice, mi pensamiento eres tú, Señor. ¿Verdad? No sé si lo han oído, pero dice muy bien, mi pensamiento eres tú. ¿Por qué? Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la paz, porque tú me has dado esperanza, me has dado fe, me has dado amor. Todos esos adjetivos calificativos el Señor nos lo da cuando nosotros reconocemos a Cristo en nuestro corazón y cuando tomamos esta escritura para poder conocer las promesas de Dios que son para todo el mundo, pero muy pocos son los que han escogido adoptar esa palabra del cual se vuelve promesa para todo aquel que cree. Y me baso también en aquel versículo muy conocido, Juan 3:16. ¿Cuántos no saben Juan 3:16? Porque de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto, hermanos, solamente imagínense toda la palabra, ha sido pasado de idiomas en idiomas, más de 2,000 idiomas. Nada más este texto, Juan 3:16. Es una promesa hermosa y eterna. Y sigue diciendo el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Gracias a Dios, hermanos, por esa promesa tan hermosa, que ni la lluvia ni la nieve regresan hacia arriba, sino que el Señor la ha mandado para que haya efecto en nuestra tierra, para que haya semilla, para que haya siembra y para que tengamos el pan nuestro de cada día. Que a propósito, ese fue uno de las peticiones del Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y va formando, hermanos, va formando parte de las promesas del Señor. Y yo lo ligo con esa parte de la himnología, donde el Señor nos ocupa y nos hace aprender la himnología de los 50 hacia arriba, ¿verdad? A lo mejor yo puedo darme no el lujo, sino
el decir que soy el más antiguo en esta mañana. Entonces, desde el 50 estamos oyendo esa melodía. ¿Por qué razón? Porque yo recuerdo cuando mi madre con mis dos hermanas nos acercaban a ir a la escuela dominical, ¿verdad? Cosa que a veces ya no ha sido posible en algunos lugares no tener escuela dominical, muy importante, porque ahí es donde crecen los niños. Y como entonces yo era un niño, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, pero pasamos por allí, empezaba a oír que las promesas de Dios mías son. Empezaba a oír este texto de Juan 3:16. Y como niño también oía, Cristo me ama, bien lo sé. Y había las manitas como diseñando la escritura, ¿verdad? Entonces, y por allá en aquellos lados, recuerdo a mi amigo, el papá de Ray, que ya era más grandecito que yo, pero ahí nos veíamos en la misioncita aquella de escasos, no sé, 50 personas, 60, y ya escuchábamos esas versiones de la palabra. Ahora, ¿por qué lo menciono, hermanos? Porque la palabra dice el Señor que por más que ustedes y yo leamos, quizás a veces llegue a no olvidarse, sino a pasarnos de momento de que mi pensamiento, dice Dios, yo quiero que sea su pensamiento, para que vayamos en una unidad de pensamiento y recibamos la bendición de Dios. Al haber oído, Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños entonces son de aquel quien es nuestro amigo fiel. ¿No lo habían oído? Ni la palabra, nada. Pero es un buen coro, ¿verdad? Y así seguimos la enseñanza. Mi pensamiento eres tú, fue otra. Y donde dice la simiente, donde habla de la semilla para aquel que siembra, por consecuencia pan al que come, entonces encontramos otro himno ahí, otro himno. Entonces, esa posición de la melodía la utilizó mucho el Señor Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando llegó Él, después de crecer en su edad, en su sabiduría, empezó a empezar su prédica a los 30 años y empezó a juntar a sus discípulos porque Él tenía su visión de que así tenía que ser, enseñar a otros para que llevaran la palabra y que llegara hasta nuestro tiempo, hermanos, después de 20 siglos, gracias a Dios, porque hubo entonces esa situación tan especial de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso nos invita a nosotros ahora a cumplir la gran comisión. Y la gran comisión de Jesús fue esta: vayan y hablen a todo mundo en la prédica del Evangelio. Me gusta un pensamiento de que en el tiempo de Jesús ya alababan los discípulos junto con Cristo Jesús, ya alababan como alabamos en esta mañana con los coros. Porque dice ahí la Escritura, les debo la cita, pero dice más o menos, dice, y cuando hubiesen cantado el himno, siguieron su camino. O sea que se juntaban los discípulos con Jesús y hacían su culto al Dios Altísimo, al Padre Celestial. Y dice justamente, palabras más, palabras menos, cuando hubieren cantado el himno, siguieron adelante. Gracias a Dios, hermanos, porque no sé cuántos sabían esto, que Cristo cantaba con los discípulos. Y tan cantaba que no sé quién llevaría la batuta, Pedro, Juan, Natanael, no sé quién, Marcos. Pero alguien, así como los muchachos que cantan en esta mañana, alguien llevaba la música. Tampoco se habla de instrumentos, pero de que alababan al Señor, caray, qué especial canto, seguramente. Y así empezaba el Señor a hacer su prédica, mas sin embargo, toda esta palabra, hermanos, estoy en mi escrito, no sé si haya pasado por su mente, no en este tiempo, sino en cualquier tiempo, no tenemos que estar en estos últimos tiempos, como dice la palabra,
Pero dice que esta vida que Dios nos ha dado es una vida temporal. El salmista escribe allá por el Salmo 90, dice: Señor, enséñame a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Enséñame de tal modo a contar nuestros días. Y en algún momento el salmista escribe en otro orden y dice, déjenme apoyarme aquí en este librito, dice que la vida es una asignación temporal. Y no es este pensamiento de las personas mayores como yo, no como ustedes están más jóvenes, pero ese pensamiento, hermanos, parece que es cuando ya estamos después de los 60, 70, 80, y párale de contar, porque a lo mejor no lo cuentan, pero parece que es cuando nos toma el pensamiento de que, caray, ya pasamos el tiempo de joven. Pero, hermanos, sí tenemos que saber que nuestro tiempo en la tierra es una asignación temporal. Por eso la palabra nos lleva a meditar, y quiero que se queden con este pensamiento de que es cierto. Y la himnología, hermanos, también nos apoya en este sentido. Cuando dice, por ejemplo, aquel canto que nos habla de en un futuro donde dice que nuestro lugar a donde vamos a pasar después de esta tierra es con el Señor, ¿verdad? Nos lo dice allí lo que acabamos de decir en Juan 3:16, ¿verdad? Donde dice, para que tengamos vida eterna. No sé si, insisto, esto haya venido a su mente, pero dice, estoy de paso, aunque no lo hayamos pensado, pero en algún momento dice el salmista, estoy de paso en este mundo. La vida en la tierra es una asignación temporal, y la palabra, dice, está llena de metáforas que enseñan la naturaleza breve, temporal, transitoria de la vida en esta terrena. La vida se describe como un vapor, como una neblina, porque hoy estamos, quién sabe si mañana vamos a estar, ¿verdad? Hoy estamos, ayer ya pasó, pero hoy estamos aquí dándole la honra y la gloria al Señor, pero mañana no sabemos. Yo nunca pensé que hace 3 meses me iba a dar un porrazo una señorita y me iba a tumbar ahí en Calzada Madero y Emilio Carranza. Y nunca pensé tampoco que mi pie fuera a ser quebrado. No tenía la menor pensamiento. Pero mire que de que pasó, pasó. Y lo único que me dijo, no lo vi. Discúlpeme, no lo vi. Y luego vino a mi mente, ha de haber ido entretenida en la manejada, en el semáforo, que por cierto estaba en rojo, no sé por qué se pasó en rojo, pero el asunto es que yo fui el que pagué los platos rotos, ¿verdad? Y caí sentadito, nunca pensé en mi pierna, porque me pegó acá en el fémur, en la pierna arriba, y nada, que era el tobillo el que se fracturó. Entonces, yo no iba con ese pensamiento, nunca jamás, ¿verdad? Mi pensamiento era ir a comer porque ya era tarde. Dije, voy a cruzarme ahí porque venden unos tacos muy sabrosos. Pero no era la idea de que yo fuera atropellado. Más sin embargo, hermanos, el pensamiento que ustedes y yo tenemos que tener hoy en día es que tenemos que vivir el día de hoy. Por ahí se acerca la himnología también. Le decía a Ray, un día a la vez, mi Cristo, ¿verdad? Un día a la vez, mi Cristo, mañana quizás no vendrá, ayúdame hoy, yo quiero vivir. Un día, ¿qué? A la vez. Gracias a Dios, hermanos. Cuando ustedes y yo, hermanos, oímos del Evangelio, no sé si también lo tengan en su mente, pero es cierto que hace
antes de Cristo o DC, después de Cristo, hace un parteaguas en nuestra vida. ¿Están de acuerdo? Porque el antes nomás vivíamos la vida tal cual, pero cuando vino Cristo al corazón, hermanos, qué importante ha sido ese momento y cómo lo apoya la palabra de una y de muchas maneras. Cuando la palabra nos dice que no solamente es alabar a Dios, no solamente es leer su palabra, no solamente es la reunión tan hermosas que tenemos, es cuando le abrimos a Jesús nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Y hay muchos versículos, recuerdo allá en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿sí? Dice el Señor, si alguno oye ¿qué? Mi voz y abre la puerta, porque hay muchos que oyen la voz de Dios allá afuera y no abren la puerta. Entonces es necesario, y gracias a Dios por ustedes, por mí, porque un día le abrimos al Señor el corazón. Y empiezan los escritores de aquel entonces, no digo de los 50, no, más atrás yo creo, no tengo la idea, no sé ni quién escribió el himno. Ayúdame, Ray, por favor. Y esta, no me entendiste, pero hazlo para acá. ¿Con ese? Bueno. Y alguien escribió, hermanos, esa melodía donde hace un antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, ¿qué pasó por la mente de esta persona? Y empieza a escribir. Él vino a mi corazón. Para que le recuerden ese himno, si no, se los escribo después. Dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. ¿Cuándo? Cuando Él vino a mi corazón. Y empezó a escribir y a escribir lo que Dios se había hecho en su corazón. Y tal cual, a lo mejor nos sucedió a nosotros. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró. ¿Cuándo? Cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. El cambio que el Señor hace cuando Él llega, y no llega solamente un domingo, un sábado, un lunes, no, llega para quedarse en nuestro corazón. Y empiezan algunos con su talento a escribir. La verdad, a mí nunca se me dio el escribir algún himno, pero sí los oí. Y gracias a Dios, porque seguimos acordándonos de la himnología, que mucho va, hermanos, en decir el 1-2 de la palabra, el 1 la palabra y el 2, con aquellos hermanos que se pusieron a escribir y a la vez le pusieron letra o alguien les puso letra, pero todos tienen una información muy hermosa, la cual nos invita a que nosotros ahora, en este tiempo, pongamos la atención que debemos poner, pero sobre todo hacer nuestra esta palabra y recordar de que el AC antes de Cristo y después tiene una gran información cuando Él vino a mi corazón. Y esto yo estoy seguro que los lleva a ustedes y a mí a recordar cuando vinimos a Cristo, ¿sí o no? ¿Verdad?
Antes hacíamos cosas que no iban de acuerdo con la voluntad de Dios, pero cuando Él vino, empieza a redarguir, como dice la palabra, que la palabra, allá cuando Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, Timoteo, toda la escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Y no nada más es inspirada, dice, y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en amor, para con todos aquellos que el Señor alcance. Gracias a Dios por esa palabra, porque todos esos adjetivos calificativos son hermosos, que la palabra es importante, tanto es para el tiempo de ayer como para el tiempo de hoy. Los convertidos de ayer, los convertidos de hoy, es algo importantísimo, hermano, porque la palabra tiene una gran connotación de que es útil para muchas formas y maneras de buscar a Dios. Y también para que nosotros ahora no solamente tengamos que leer, aprender quizás los libros de la Escritura, muy importante, compartir la palabra, sobre todo, porque es parte del quehacer al cual Jesucristo invitó desde aquel tiempo, la gran comisión. Dijo, vayan, ¿y qué? Y prediquen el Evangelio a todo el mundo, ¿verdad? Si no quisieren, bueno, pues mínimo, dice, sacude el polvo de aquel lugar, pero sigue tú adelante. Y eso es lo que ustedes y yo, hermanos, tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy, ¿qué quieres que yo haga? No sé si en los últimos tiempos han tenido alguna conversación con alguien de presentarles el Evangelio. Me encontré la semana pasada o hace 2 semanas que me dijo un señor así ya mayor como yo, disculpe, ¿me permite decirle algún texto de la palabra de Dios? Con mucha emoción, ¿verdad? Nada más un texto, hermanos, pero yo estoy seguro que ese texto iba a ser un parteaguas para seguir hablando de Jesús, ¿verdad? Es una forma y manera. La otra es, si ustedes y yo le hemos puesto la atención a esa gran comisión en ir y hacer algo por el Señor. No es a ver si quieres hablar de mí, no, es que es una gran comisión, hermanos. No sé cuántos la han tomado en sus pensamientos y hacerla vuestra. Qué importante es la misión que les dio el Señor Jesús a los discípulos. Gracias a ellos, nosotros hemos sido bendecidos por su palabra. Y hay una promesa, hermanos, ahí en Juan 17, donde dice que esa bendición de entonces, dice, será una gran comunión en los futuros tiempos, y esos futuros ya nos llegaron a nuestra vida, porque tendremos, dice, la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es importante todo esto. Gracias a Dios por su palabra. Entonces, hermanos, la vida comparada, fíjese bien, la vida nuestra comparada con la vida eterna que nos ofrece el Señor Jesús, dice, es extremadamente nuestra vida en esta tierra muy breve, no tiene comparación, ¿verdad? No tiene comparación. La tierra es solo una residencia temporal, pero nuestra patria, ¿dónde viene? ¿Dónde está? En el cielo. Y por allá yo oía, por allá son tiempos, años atrás, que yo oía, nuestra patria, ¿verdad? No porque sea septiembre, mes de la patria, ni porque noviembre sea día de la revolución. No. Ya estaban pensando los creyentes en Jesús de hablar de la patria en el cielo. Déjenme les comparto esta porque me gusta mucho y es muy importante. Dice, nuestra patria hay que redimir, proclamemos fiel es la verdad. Hoy tenemos tal vez que sufrir, mas después dulce paz y tranquilidad. Y cuando dice levantemos la bandera, es levantar la palabra de Dios. Levantemos la bandera
santas huestes de la cruz, nada os obligue a retroceder. En la lucha por doquiera resplandezca nuestra luz. Confiad que Dios nos imparte gracia y poder. ¿Te gusta? Nuestra patria hay que redimir. Y nadie lo puede hacer, ni los ángeles de Dios tienen el privilegio que ustedes y yo tenemos de ir y dar la palabra. No es quien lo necesita, todos lo necesitan. Como un día ustedes y yo estuvimos sin Dios, ¿verdad? Por eso me gusta hacer este renglón, me gusta compartir un AC y un DC, porque el Señor hace el parteaguas de nuestra vida, donde estoy seguro, mejor le servimos a Dios cuando ya está Cristo trabajando en nuestro corazón. Y una de las melodías que también me gusta compartir, dice, cuando andemos con Dios, con unánime voz, nuestra senda florida será. Se me va la palabra, pero a ver si ya cantada me siento mejor. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. ¿Qué nos pide Dios? Obedecer, cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debéis obedecer. Gracias a Dios por aquellos hermanos que les llegó la unción, que les llegó la experiencia de escribir para el pueblo de Dios. Alguien escribió, alguien le puso la música, la melodía, otros como yo, nada más la escuchamos y compartimos la palabra, compartimos la letra cantada, la palabra cantada. Pero sí, hermanos, es necesario que hoy en día no solamente pensemos en que vamos de paso, pero es una verdad que la palabra dice. Dijo el Señor, alguno de sus discípulos dijo, Señor, muéstranos el camino. Y contestó Cristo, todos los días estoy con ustedes y no saben quién es el camino. Cuando el Señor dijo, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hermanos, si Jesús hubiera dicho, yo soy un camino, daba pie a que había muchos caminos, pero dijo un camino total. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Y si les gusta la idea, pueden apuntar Hechos 4:12, donde dice que el Señor allí es el único que puede dar salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a quién, a los hombres, en quien podamos ser salvos. Gracias, Padre, porque aquí, hermanos, aquí todas las religiones, en el buen sentido común, caminan, se van de lado, porque Jesucristo toma la parte importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por esa experiencia, pero también porque tú eres el camino. Gracias, Señor, porque ese camino existe solamente en tu persona y solamente existe para darnos vida eterna.
en el cielo de Jesús. Gracias a Dios, hermanos, por esa oportunidad. ¿Cómo estoy de tiempo, hermano? ¿Ya merito? Casi. Entonces, les digo la última información. Gracias a Dios por su Espíritu Santo, hermanos, porque hay muchas melodías. Santo Espíritu, desciende a mi pobre corazón, llénalo de tu presencia y haz en él tu habitación. ¿Qué tal? Gracias al Espíritu del Señor. Y lo único que subraya a la vida del cristiano, del creyente, es que el Espíritu Santo lo llene. Y dice, llena hoy, llena hoy, llena hoy mi corazón. Santo Espíritu, desciende y haz en mí tu habitación. ¿Será nuestra oración? Sí, Señor. Sí, porque el Espíritu Santo, acuérdense que somos hechos tripartitamente, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? El cuerpo termina, el alma es nuestra mente, pero el espíritu es la vida misma que Dios ha puesto en nuestra vida y es la que Él quiere estar llenando cada día. Por eso el Señor fue muy claro: el que quiera venir en pos de mí, niéguese, ¿qué cosa? A sí mismo. No haga su voluntad, haga la voluntad del Padre, de aquel que nos creó, de aquel que nos dio vida. Y no una vida simple, sino una vida en esta tierra con un fin de cumplir su palabra, de obedecer su palabra, pero sobre todo que nuestra mente vaya a que un día estaremos cara a cara con el Señor. Dice un segundo de que el peregrinar, hermanos, por esta tierra es algo especial de Dios que nos dio para estar en este tiempo viviendo la vida temporal. Pero no dejamos de ser peregrinos, ¿verdad? Yo me acuerdo que empecé a escuchar de que el vecino, el tío, el abuelo, pues que falleció, ¿verdad? Pero de uno de niño no comprende eso. Pero le empieza a mover. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues se enfermó. ¿Y qué pasó? Pues nada, que se murió. ¿Y qué es eso? Pues ya no tiene vida. Pero el niño no comprende eso, ¿verdad? Mas sin embargo, el entender a través de la himnología de que somos peregrinos, hermanos, y no hablo de peregrinación, hablo de peregrinos en esta vida, que no se confunda, porque la himnología es hermosa y dice: soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor, embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Déjame cambiar el tono porque si no, no lo hago. Soy peregrino aquí, mi hogar lejano está, en la mansión de luz, eterna paz y amor, embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oí, que dijo ya celeste voz, reconciliaos ya, dijo el Señor y Rey, reconciliaos hoy con Dios. Y sigue diciendo: mi hogar más bello es el valle de Sarón, han de llegar a él los que obedientes son.
ahí Jesús dará eterna habitación. Es el mensaje del Señor. Hermanos, gracias a Dios por su palabra. Quise hacer esta comparación con la himnología porque es hermosa. Les debo varios himnos, pero yo creo que sí me captaron la idea, ¿verdad? Aunque somos peregrinos en esta tierra, pero tenemos una gran misión. Y qué mejor, comisión de parte de Cristo para cumplirlas ustedes y yo. Y que no se pase un día, hermanos, de que alguien le comparta a alguien de Cristo Jesús. Ganar almas, dijo el Señor, es importante. Un folleto, una lectura, un versículo, un algo, en donde quiera que vayamos, es importante hacerlo de esa manera. Gracias, Padre, en este momento. Porque tu palabra, Señor, es hermosa. Tu palabra es viva y eficaz. Dice allá el libro al final de la palabra. Es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los huesos y las coyunturas. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos ha hecho vivir, nos ha hecho gozar, nos ha hecho aprender, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Señor, por los oídos prestados en esta mediodía ya casi por mis hermanos. Gracias, Señor, por su tiempo. Gracias por la iglesia, Señor. Y pedimos, Señor, que tú sigas adelante con nuestras vidas apegadas a derecho, como dicen los abogados, apegadas a Cristo Jesús, nuestro amado y suficiente Salvador. Amén.